15:05 en toda la República Argentina y sigo aquí sentadito en el living, pero no estoy solo, estoy con la doctora Pirolo. Para hablar de la concientización del uso de antibióticos. Dani, algo que nos cuesta mucho a los médicos que los pacientes entiendan que cuando hay un virus no es necesario que tomen antibióticos, que ante cualquier situación de sentirse mal, muchas veces no es necesario tomar antibióticos y que tomar antibióticos cuando no se necesita genera una resistencia que termina perjudicando más de lo que beneficia. Exacto, y para hablar de eso tenemos una comunicación vía Skype con Valeria Elhac. Ella es directora médica nacional de Ospedic. Buenas tardes, Valeria, aquí con la doctora Pirolo y yo te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien, por suerte? Bueno, ¿por qué no hay que abusar de los antibióticos, Valeria? La resistencia que tienen las bacterias a los antibióticos nos pone en peligro a todos. Es un problema de toda la comunidad. ¿Por qué? Porque cada vez más frecuente tenemos enfermedades infecciosas y no hay antibióticos para tratarlas. Porque los antibióticos, los gérmenes se han vuelto resistentes a los antibióticos que tenemos disponibles. Entonces, está bueno hablar sobre la concientización del buen uso o del uso racional de los antibióticos cuando solamente nos lo medica un médico o un odontólogo. ¿En qué tipo de enfermedades crees vos que la gente se automedica con antibióticos más frecuentemente? Yo lo sé porque me pasa en el consultorio habitualmente, pero como para que vos le puedas contar a la gente, digamos. Los motivos de consulta más frecuente en ambulatorio son la faringitis, la rinitis, la otitis, la gripe, el resfrío común. Y para esto, como son virales, son enfermedades virales, en el 90% de los casos, los antibióticos no solamente no sirven, sino que nos hacen daño. Porque cuando los tomamos mal, cuando no son necesarios, generamos resistencia independientemente de que tomemos una dosis de un antibiótico. Entonces, los antibióticos solo se usan cuando los indica el profesional de la salud, el médico o el odontólogo. No nos automedicamos. En Argentina sucede que como es tan fácil acceder al antibiótico, uno va a la farmacia y se lo expenden fácilmente, es mucho más fácil la resistencia. Entonces, tengamos en cuenta que esto nos daña a todos y que todos somos responsables. Este tema es un tema de agenda de la Organización Mundial de la Salud que dicen que para el 2050, si no intervenimos rápidamente, 10 millones de personas van a morirse por este tema. El impacto es mundial, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. ¿Y por qué crees vos? Ahora, Valeria, digamos, yo cada vez que he tomado antibiótico ha sido porque me lo ha recetado un médico y he presentado la receta en la farmacia. ¿No debería ser así? Digamos, que para que te vendan un antibiótico tener una receta que no sean de venta libre. Yo pensé que no eran de venta libre los antibióticos. No son de venta libre, está penalizado, pero en Argentina no todas las leyes se cumplen. Y al no haber una fiscalización, una regulación, una supervisión de las ventas de los antimicrobianos, nos enfrentamos a este panorama. Ah, ok. No, y además también lo que pasa muchas veces es que dentro de un hogar queda antibiótico que fue recetado en algún momento por algún integrante de la familia y cuando hay otro que se siente mal, pero ¿por qué no te tomas el antibiótico que me sobró de la vez que el médico me lo recetó? O sea, me parece que acá, más allá de tener o no receta, hay que hacer una educación del paciente para que, independientemente que el antibiótico esté en la casa, si no lo necesita, que no lo tome. Que no se automediquen. Cada vez que uno toma antibióticos debería ser recetado por un médico o por un odontólogo. Cuando yo digo que todos somos responsables, hablamos de la comunidad médica, de la comunidad de los farmacéuticos también, de los productores, de las autoridades sanitarias que deberían supervisar y fiscalizar. Digamos, es un proceso un poquito más complejo de lo que parece, pero sí es cierto que en la Argentina la automedicación y la libre receta, como decían, es lo que incrementó en este último tiempo la resistencia de los gérmenes a estos antibióticos, y que si nosotros nos quedamos sin antibióticos para tratar estas enfermedades, vamos a aumentar la mortalidad de todos, a prolongar las estancias hospitalarias,
a que cada vez más frecuente haya gérmenes más resistentes a los antibióticos. Si bien estos han salvado millones de vidas cuando fueron bien usados, el mal uso y el abuso de estas drogas y el incremento de la resistencia de las bacterias a estos antibióticos nos están dejando sin herramientas para tratar estas enfermedades infecciosas por bacterias. Porque además vos ahora estás hablando de la resistencia que genera el antibiótico, pero además el antibiótico crea una competencia con otros medicamentos que se pueden estar tomando de base y que el paciente puede desconocer. Además, claro, es muy importante saber las interacciones que generan los antibióticos cuando se toman. Por ejemplo, cuando un paciente está tomando anticoagulantes u otro tipo de drogas para tratamientos crónicos, anticonceptivos, es muy importante lo que remarcás. Y es muy importante también para que el paciente tome conciencia y no se automedique. No es un caramelo, es una droga que interfiere además y que mata las bacterias que viven en nuestra superficie para, digamos, hacer funciones vitales para nuestro organismo, y estas bacterias que habitualmente viven se pueden ver dañadas por estos antibióticos cuando no están indicados. Exacto, además el médico de cabecera es el que sabe nuestra historia y sabe lo que estamos tomando y sabe absolutamente todo. Pero bueno, se ha hecho muy común ahora que la gente googlee. No siempre lo que se lee es realmente información fidedigna y no sabemos interpretarlo porque no somos profesionales de la salud. No, además lo que la doctora no va a decir es que muchas veces lo que pasa con el paciente es que por un lado toma un antibiótico cuando no lo necesita y por otro lado no quiere dejar de tomar alcohol cuando uno le dice que tiene que tomar un antibiótico. Entonces, a veces es una combinación difícil porque toma un antibiótico que no está recetado y a veces no deja de tomar alcohol porque total una copita que pasa y entonces a esa resistencia del antibiótico también ocasiona otros problemas detrás, ¿no? Es importante que el paciente escuche al profesional y que el profesional explique cómo hay que tomarlo, cuáles son los intervalos, cuál es la dosis máxima, cuánto dura el tratamiento y que a pesar de que el paciente se sienta mejor en la mitad del tratamiento, continúe tomándolo para evitar justamente que estos gérmenes, que no se mueren si no se cumple el tratamiento adecuado, generen resistencia. Eso es muy importante, es muy importante. Porque a veces vos te sentís bien y decís, no, ¿para qué lo voy a seguir tomando? Sí. Pero no, el médico te dice, mirá que son, no sé, determinada cantidad de días, una semana es una semana. Una semana o 10 terminar días la caja, o 15 días, pero hay que hacerle caso al profesional. Yo te quería preguntar, ¿por qué vos crees, si nosotros los médicos siempre les decimos esto a los pacientes y se lo recalcamos que no lo hagan, en definitiva tiene que ver con una falta de contacto con el médico directa que lo terminan haciendo después? Creo que hay varias cosas. Primero, la cultura de no tener ya más el médico de cabecera, eso es muy importante. No se tiene confianza con el profesional que uno visita. Por el otro lado, el médico no tiene un método diagnóstico rápido para saber si es viral o bacteriano, y por las dudas, por la cultura de la mala praxis, etcétera, también da un antibiótico más fácilmente que lo que debería corresponder. Creo que es un mix también que el paciente googlee y que diga, bueno, cuál me puede servir, y evitar ir a un profesional que no es el médico de cabecera y que no tiene confianza con él. Eso creo que es muy importante y que hay que fortalecer la figura del médico de cabecera y la confianza médico-paciente que hace al éxito también de los tratamientos y la continuidad de estos tratamientos, ¿no? Sí, y eso me parece también de facilitar un poco el sistema de salud, sobre todo en estas épocas de pandemia. Creo que en algún punto ahí se ha avanzado, porque con las consultas online y la posibilidad de tener un contacto con el médico más fluido, a lo mejor esto puede llevar a que el paciente, si Dios quiere, no se siga automedicando tanto, ¿no? Ojalá que así sea, que esto haya venido para quedarse, la telemedicina, que nos acerca mucho más al paciente independientemente de dónde esté el paciente y dónde esté el médico. Un paciente, por ejemplo, para dar un ejemplo, que viaja al exterior, tiene fiebre, dolor de garganta, puede contactarse con su médico de cabecera para ser orientado en cómo seguir, si hay que tomar antibióticos o no.
es una herramienta muy importante porque nos acerca al paciente, a pesar de la distancia. Muy bien, Valeria, muchísimas gracias por esta comunicación y a tomar conciencia, ¿eh? No hay que tomar porque sí, hay que consultar al médico como siempre y realmente es muy importante esto. Gracias por tu tiempo, gracias por comunicarte con nosotros. Gracias a ustedes, hasta siempre. Muy bien, y gracias a usted, doctora, también, doctora Pirolo. Pero por favor, muchas gracias a todos. A todos. Para no tomar antibióticos, por favor, se los No pido. tomen antibióticos si el médico no se los receta. Y ay, se lo dijo la doctora Pirolo. Muy bien, señores y señores, me voy a poner de pie y voy a ir a este lugar del estudio